Antes de profundizar sobre ciberseguridad, tenemos que tener conceptos básicos muy claros sobre redes o networking, como otros lo llaman, tal vez no a un nivel avanzado como desarrollar arquitectura, sino para entender más que todo su funcionamiento en el área de ciberseguridad. Es por eso que en este video vamos a ver sobre redes, pero a un nivel muy básico y fácil de comprender sobre todo, porque sé que hay funciones un poco complejas, pero que sí es necesario entender y tal vez para una persona que no esté familiarizada en networking, pero le interesa el campo de ciberseguridad, le puede servir bastante. Pero si ya tienes experiencia sobre estos temas, ya no es necesario que veas este video. Bueno, dicho esto, empecemos con lo que sería el video sobre redes básicas para ciberseguridad. En primera instancia tenemos qué es una red y cómo funciona. Se divide en dos segmentos. Bueno, tenemos la red doméstica y la red corporativa. La red doméstica es la que estamos acostumbrados a presenciar en nuestros hogares. Por ejemplo, acá tenemos un esquema o un gráfico que podemos observar que el internet pasa al módem o al router y el router ya dispersa internet a todos los dispositivos que tienen esta función de conectarse. ¿Ok? Estos dispositivos, ya sea una laptop o un ordenador o una cámara web, se le denominan IoT o Internet de las cosas. ¿Ok? Este es un concepto que estamos aprendiendo. Bien, también tenemos una red corporativa, pero acá ya el flujo cambia porque ya es un tema más amplio, ya se requieren más cosas u otro servicio. ¿Ok? En la red corporativa tenemos un flujo que pasa de los servidores a los endpoints, en este caso dispositivos finales, y luego a los dispositivos IT. Por ejemplo, en este gráfico tenemos que el internet o nuestro proveedor de internet, que se le llama ISP, nos brinda internet a través de un router y el router ya podemos esparcir esta conexión o esta comunicación. Por ejemplo, el router puede dirigirse a servidores web, puede dirigirse a endpoints o también puede dirigirse a cualquier otro dispositivo IoT. Ok, un ejemplo en la vida real sería compararlo con una red de carreteras. Sería que los paquetes de datos son los autos que viajan entre ciudades. Ok, este es un esquema muy básico sin ningún otro dispositivo de red o medidas de seguridad. Bien, pero también tenemos que conocer los dispositivos de red. Existen un montón de variedad de dispositivos de red, pero estos son los más generales o los que se tendrían que tener un conocimiento al menos mínimo. Ok, por más que su función sea algo similar, tienen distintas finalidades. Tenemos el router, que es lo que permite la comunicación entre redes locales e internas. También tenemos lo que es un switch, que es el que conecta múltiples dispositivos en una misma red y gestiona el tráfico de datos de manera eficiente. También tenemos lo que es un access point, que ya se basa más que todo en la parte inalámbrica. En este caso extiende la red inalámbrica, puede ser Wi-Fi. También tenemos un módem que se usaba anteriormente para convertir señales digitales en analógicas. Era el del teléfono, tenía su roseta y esa roseta se conectaba al módem. ¿Ok? Y luego tenemos un firewall, que es el dispositivo de seguridad que permite mejorar, como su nombre dice, la seguridad. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar a la otra diapositiva en donde tenemos una tabla con los dispositivos, un ejemplo de uso en la vida real y su función principal. También tenemos lo que se dice el nivel de red basado en el modelo OSI. Es un modelo que vamos a ver más adelante, pero es básicamente cómo funciona el internet. Bueno, los protocolos de internet. Bien, ahora tenemos que saber qué es una dirección IP y por qué es importante. A lo mejor nosotros hemos escuchado sobre las IPs, pero no tenemos ese conocimiento sobre qué significa. ¿Ok? ¿Qué es una IP? Una IP se puede comparar a la dirección de nuestra casa, pero en internet. Es un identificador único para cada dispositivo en una red. ¿Ok? No hay que compararlo con una MAC, porque una IP puede cambiar y ya lo vamos a ver más adelante. Ok, tenemos dos tipos de IP, tenemos la pública y la privada. La IP pública es la que identifica nuestra red hacia el internet y la IP privada es la que identifica los dispositivos dentro de nuestra red. Por ejemplo, en este gráfico tenemos lo que es el internet que pasa a nuestro router y nuestro router es lo que nos brinda internet nos brinda una IP privada. Por ejemplo, todo este segmento que está acá es una LAN. Esta LAN se conforma por distintas IP privadas que van a tener comunicación entre sí. Ahora, por ejemplo, tenemos este segmento, la 192.168, y tenemos esta red, la 82.129. ¿Ok? El segmento no es igual, esta es una IP pública, y estos segmentos son IP privadas que ya están predeterminadas, es decir, tienen su propio esquema.
Bien, lo que pasa es que nosotros solamente tenemos una salida a internet. Esta salida nos lo genera el router. El router se encarga de generarnos direcciones IP. ¿Ok? Para conectarnos a internet, el router nos genera esta IP pública, es decir, traduce nuestras direcciones IP privadas a una IP pública. Eso se le denomina NAT, pero vamos a verlo más adelante. Bien, ahora también tenemos lo que es IPv4 o IPv6. Bueno, IPv6, ¿ok? El IPv4 se implementó en el 1981 y por temas de capacidad, porque el IPv4 tiene un límite, no es infinito, se implementó el IPv6. ¿Ok? El IPv6, como acá tenemos un ejemplo, es más extenso, y mientras que el IPv4 es un poco más breve. ¿Ok? El IPv6 se implementó para hacer una solución a la escasez de IPv4. ¿Ok? La dirección IPv4 está conformada por 32 bits, mientras que la IPv6 está conformada por 128 bits. ¿Ok? Pero normalmente se usa más IPv4 hasta que se agote y se empiece ya a implementar el IPv6 en todos los dispositivos. Y bueno, ahora tenemos lo que sería IP estática e DHCP. ¿Ok? Porque esta es una manera de cómo nosotros podemos asignar IP o cómo nuestro router nos asigna un IP. ¿Ok? Tenemos que entender qué es DHCP. DHCP es el protocolo que asigna IPs de manera automática a los dispositivos de red. Por ejemplo, nosotros ingresamos a nuestra casa con nuestro celular, nos conectamos a Wi-Fi. Nosotros no hacemos ninguna configuración manual. El mismo Wi-Fi nos brinda una dirección IP. ¿Ok? Una de las ventajas es que no se requiere configuración manual, como ya he mencionado, evita los conflictos de IP duplicadas y es fácil de administrar en redes grandes. ¿Ok? Pero ¿qué es una IP estática? Ahora, a diferencia de que el DHCP es automático, una IP estática es manual. Es decir, que nosotros mismos tenemos que configurar y asignarle una IP. La diferencia es que esta no cambia con el tiempo, a diferencia de una IP DHCP que sí va cambiando o tiene un tiempo de vida. ¿Ok? ¿Cuándo usar una IP estática? Lo podemos usar cuando nosotros requerimos tener acceso a un dispositivo de forma constante, ya sea servidor, aplicaciones o dispositivos. Por ejemplo, en este gráfico tenemos que una base de datos de IP se le brinda a un servidor de DHCP y el servidor va asignando IPs de manera automática a cualquier dispositivo que esté conectado a este servidor. Ok, ahora vamos a ver sobre conceptos claves en redes. No son todos los conceptos, son conceptos que he recopilado, que se ven mucho en entornos empresariales, sobre todo en la parte de infraestructura. Así que he tratado de volverlo lo más breve, lo más simplificado y fácil de entender. Bueno, tenemos lo que es el subnetting o la creación de subredes. ¿Qué es? El subnetting es la capacidad de dividir una red grande en redes más pequeñas para mejorar el rendimiento y la seguridad. Estamos hablando ya de la capa 3 del modelo OSI, pero ahora mismo no vamos a profundizar sobre el modelo OSI. Bien, por ejemplo, en este gráfico tenemos lo que sería el router, que, bueno, digamos que este router ya está recibiendo internet directo desde un ISP. Recordemos que el ISP es el proveedor de internet. Bien, este router pasa a otros routers, pero la diferencia es que al ser, digamos, una red grande, ya cuenta con distintas áreas. Entonces, el subnetting lo que hace es dividir estas redes para mejorar el rendimiento y seguridad. Por ejemplo, acá tenemos que del router 1 pasa a un router 2 y del router 2 ya pasa a un switch para conectar distintos dispositivos en el área de recursos humanos. De igual forma, tenemos el router 3 que se conecta a un switch para conectar a distintos dispositivos para el área de operaciones. De igual forma, al área de invitados. Ok, vamos a ver ahora un ejemplo práctico. Imaginemos que tenemos una empresa con 200 empleados y nos asignan una IP, bueno, un segmento de red, ¿no? Tenemos la 192.168.1.0 con máscara 24. ¿Ok? Esta máscara de su red nos indica cuántas direcciones IP tenemos disponibles. ¿Ok? La máscara 24 nos dice que tenemos 256 direcciones IP disponibles, empezando desde la 0 hasta la 255.
Pero nosotros no queremos usar todos los dispositivos en esta misma red porque uno es un problema en una área específica, puede afectar a todos y hay demasiado tráfico innecesario. ¿Ok? Entonces la solución que nosotros haríamos sería crear sus redes para cada departamento. Es decir, podemos crear departamento de administración, finanzas, TI o ventas, como vemos en la tabla, y asignarle un rango de IP, es decir, del 0 hasta la 63, del 64 hasta la 127 para finanzas, de la 128 hasta la 191 para el departamento de TI y así sucesivamente. Como nosotros ya estamos limitando algunas IPs disponibles, la máscara de su red va a cambiar. ¿Okay? Porque recordemos, la máscara de su red indica cuántas IP nosotros tenemos disponibles o cuántos equipos podemos conectar. Bien, pero no hay que confundirnos el subnetting con la creación de VLANs. ¿Okay? VLAN es un tema similar, pero es distinto. ¿Okay? Una VLAN es una red virtual que se crea dentro de un switch físico para segmentar dispositivos sin necesidad de cables separados. Mientras que el subnetting sí se necesita cables físicos. Mientras que la VLAN es de manera virtual dentro del switch. Bien, por ejemplo, en este gráfico ya tenemos un router y el router va creando VLANs dependiendo de el departamento, ¿no? Por ejemplo, tenemos recursos humanos, ventas y administración. ¿Ok? Y tenemos también nuestro segmento de red. Ahora vamos a ver un ejemplo práctico de igual forma con la VLAN. Ya. Ahora imaginemos que trabajamos en una universidad con 3 tipos de usuarios en la misma red. Tenemos estudiantes, profesores y administración. ¿Okay? El problema, al igual que el anterior, es que hay demasiado tráfico, ya que los estudiantes generan tráfico viendo videos, descargando cosas, navegando por internet, entre otras cosas. Y la falta de seguridad, ya que los estudiantes pueden acceder a los servidores administrativos y no existe un control. ¿Okay? Esto a la larga se vuelve un riesgo. ¿Okay? La solución sería crear VLANs en el switch. Por ejemplo, tenemos la VLAN 10, 20 y 30 para cada usuario y un rango de IP. ¿Ok? Este rango de IP ya varía lo que sería su segmento. ¿Ok? Por defecto, estas VLANs no se pueden comunicar entre sí. O sea, la 20.0 no puede establecer comunicación con la 10.0, al menos que existan reglas específicas o haya una configuración para que se comuniquen entre sí. Ahora vamos a ver la diferencia entre el subnetting y el VLAN, porque pueden ser términos casi similares, ya que a la larga segmentan redes, tienen la misma función de segmentar redes. Pero bueno, el subnetting, ¿qué segmenta? Segmenta divisiones de IP en la red. Y la VLAN segmenta divisiones lógicas en el switch. ¿Ok? Mientras que el subnetting segmenta lo que sería un mismo segmento de red. Bueno, divide lo que sería un mismo segmento de red. La VLAN divide estas IPs en distintos segmentos. ¿Ok? Mientras uno es el mismo, el otro, la VLAN crea distintos. ¿Okay? ¿Cómo se implementa? El subnetting a nivel de dirección IP y máscara de su red, y el VLAN a nivel de switch con etiquetas, es decir, los nombres que hemos visto: VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. ¿Se necesita algún tipo de software? En el subnetting no, solamente necesitamos configurar las direcciones IP, mientras que en el VLAN sí necesitamos switch que se puedan administrar, porque hay switch que no se pueden administrar, como también hay los que sí se pueden. ¿Okay? ¿Puede separar tráfico? Sí, pero requieren routers para comunicarse entre sus redes. Y el VLAN solamente necesita configuraciones del switch. ¿Ok? Acá tenemos algunas palabras que nos pueden servir. Como es que si queremos segmentar una red física con diferentes rangos de IP, usamos el subnetting. Y si queremos segmentar dispositivos dentro de la misma infraestructura de red sin cambiar cables, usamos lo que serían las VLANs. ¿Okay? En entornos avanzados esto se combina en ambas técnicas para mejorar una eficiencia, es decir, combinamos la técnica del subnetting con la VLAN. Por ejemplo, esto es un uso mixto donde combinamos ambas técnicas, ¿no? El VLAN y el segmento. Por ejemplo, tenemos distintas VLANs, pero también tenemos distintos segmentos de red. ¿Okay? El segmento o el subnetting se ve en este nivel de los routers y las VLANs se ve a nivel de switch. ¿Okay? Para mejorar la seguridad y el rendimiento.
Ya, ahora tenemos que saber qué es lo que un gateway. Tal vez ya hemos escuchado el término gateway o puerta de enlace. ¿Ok? Pero a lo mejor no tenemos claro el significado. El gateway es el dispositivo que conecta una red local con internet u otras redes. En este gráfico tenemos lo que es internet y tenemos lo que es el router. ¿Ok? El router es nuestro gateway. Es decir, es el dispositivo que está entre el internet y nuestra infraestructura de red. En este caso, si es de manera local o de manera hogar, tendría, ¿cómo decirlo?, conectado directo hacia nuestras computadoras. ¿Ok? Acá, por ejemplo, tenemos una laptop que quiere conectarse a internet. Entonces, el tráfico pasa por el gateway. ¿Ok? El gateway se puede observar en las propiedades, por ejemplo, de Windows, cuando nosotros intentamos establecer o hacer configuraciones de IPv4. Por ejemplo, tu router en casa es la puerta de enlace entre tu red Wi-Fi y el proveedor de internet. Por ejemplo, este panel a lo mejor muchos ya lo conocen u otros no, pero en este panel podemos hacer algunas funciones de red. Por ejemplo, esta opción nos otorga el DHCP que ya viene configurado por el mismo router de manera hogar. ¿Okay? Y esta opción nos permite a nosotros establecer una IP estática. Por ejemplo, en una dirección IP nosotros le asignamos de manera manual, de igual forma la máscara de red y la puerta de enlace. En este caso es el gateway. Este es el gateway y acá se puede configurar. ¿Okay? También tenemos la opción de configurar DNS manual, estático o por DHCP. Bien. Ahora, ¿qué es un DNS? Un Domain Name System. Es un servicio que traduce los nombres de dominio en direcciones IP. Es decir, cuando nosotros intentamos ingresar a google.com, nosotros no ingresamos, nuestra computadora a nivel lógico no ingresa directamente a google.com, sino lo que hace es ingresar a esta dirección IP que le pertenece a Google, es decir, la 8.8.8.8. Acá tenemos un flujo más específico de cómo funciona un DNS. Es decir, nosotros buscamos o ingresamos en nuestro navegador google.com, el protocolo DNS busca la IP, identifica que el IP 8.8.8 le pertenece a Google. Entonces lo que sucede luego es que nos conectamos a google.com, pero en realidad nuestra máquina está identificando la IP. ¿Ok? Es como la agenda de contactos. No recordamos los números, pero sí los nombres. Y en este gráfico podemos observar, ¿no? Primero empieza por el ordenador. El ordenador hace una solicitud a internet que quiere acceder a esta página, ¿no? akamai.com. Entonces akamai.com se va a un servidor DNS y el servidor DNS le responde: mira, akamai.com le pertenece a este IP 104.101.221. ¿Ok? Entonces, luego de que nuestro ordenador haya obtenido esa información gracias al servidor DNS, hace una solicitud HTTPS o HTTP dependiendo del protocolo. Le hace una solicitud a la dirección IP, no al dominio, a la IP. Entonces, este servidor que tiene la IP establece la comunicación HTTPS. Y es así como nosotros navegamos por internet o navegamos por las páginas web. Bien, y como mencioné anteriormente, también tenemos la NAT. ¿Qué es la NAT? Es la traducción de nuestra dirección IP. ¿Okay? Es un proceso que permite que múltiples dispositivos compartan una misma IP pública. ¿Okay? A nivel hogar o a nivel doméstico es sencillo de comprender, pero a nivel empresarial ya cambia la cosa. Ahí ya tenemos que ver más temas con firewalls o más configuraciones, porque no podemos salir, toda la empresa no puede salir con una misma IP pública. ¿Okay? Es por eso que se generan
bastantes IP públicas y eso ya es tema de configuración y es un poco más avanzado. Pero a nivel doméstico, para que nosotros podamos comprender cómo funciona la NAT, tenemos lo que serían las direcciones IP privadas que pertenecerían a nuestro hogar. Tenemos nuestro router y nuestro router se encarga de hacer la traducción NAT, es decir, convierte nuestra IP privada de todos nuestros dispositivos, lo convierte a una sola IP pública con la cual podemos nosotros navegar a internet, porque con nuestra IP privada no podemos salir directamente a internet, necesitamos del protocolo de NAT para que haga la traducción y así podemos navegar por internet. Y bien, pero todo lo que hemos mencionado, ¿cómo afecta esto a la ciberseguridad? Casi todos los ataques en ciberseguridad ocurren a través de redes, por lo que comprender cómo funcionan es clave para prevenir y responder a amenazas. Si no conoces cómo se asignan las IPs, no detectaremos ataques que pueden ser suplantación de identidad, como sería el IP spoofing. Y si no entendemos cómo funciona la segmentación de red, ya sea el subnetting o la creación de VLANs, un malware puede propagarse sin control en una organización. Si desconocemos cómo funciona un firewall o un switch, no sabremos cómo implementar reglas de seguridad o políticas de seguridad que puedan bloquear un tráfico malicioso. Y si no comprendemos protocolos de comunicación, el cuales no hemos visto tan a detalle, como sería el protocolo de TCP o el protocolo de HTTP en sí, no podremos analizar el tráfico de búsqueda de actividad sospechosa. Así que ya saben, si no conoces redes, no podemos defendernos, ya que sería lo mismo que intentar defender un castillo, pero no sabemos dónde están las puertas. La ciberseguridad no es solo aprender a usar herramientas de hacking o protección. La mayoría de ataques se basan en vulnerabilidades de red, por lo que dominar estos conceptos es fundamental. Así que esto ha sido lo que sería una revisión muy rápida y muy básica sobre redes. Yo sé que redes es un tema muy complejo y no se puede tratar hacia la ligera, pero es al menos para que nosotros podamos entender un poco los conceptos, sobre todo para las personas que recién están introduciéndose a este mundo de redes, porque todos podemos tener un ordenador, todos podemos tener un celular, pero no sabemos cómo funcionan exactamente. Es que espero que este video les haya funcionado. Mi fuerte no es las redes, por así decirlo, puede que me esté equivocando, pero trato de recopilar toda la información más precisa posible. Así que sin nada más que decir, me despido, espero les haya gustado este video y voy a tratar de seguir subiendo más contenido acerca de ciberseguridad, armar laboratorios, realizar, digamos, algunos cuestionarios para certificaciones, entre otros más. Así que eso es todo, gracias por ver este video y chao.